Ocurre que Rusia también tenía pretensiones para dominar China, pero los japoneses, que ya se estaban convirtiendo en potencia, invaden exitosamente China y permanecen ahí por mucho tiempo. Entonces, Japón, al verse rechazado por haber invadido China, se une también al eje Roma-Berlín. Entonces ahora los aliados del eje son Alemania, Italia y se les une Japón con el emperador Hirohito. Seguimos. Estos acontecimientos, como ustedes pueden notar, van prácticamente, ¿qué les puedo decir?, creando un ambiente bélico en Europa. La paz que deseaban, que querían muchos después de haber soportado los horrores de la Primera Guerra, parecía que no iba por buen camino. Estos acontecimientos lo único que hacían era poner inquieto al europeo. Nuevamente la inquietud, el miedo de una nueva guerra empieza a circular por todas las naciones europeas y en el mundo entero. En octubre de 1917 se produce la famosa Revolución Rusa, que terminó con la monarquía de los Romanov. El zar Nicolás II es desalojado del poder, ejecutado con su familia por los grupos radicales del partido bolchevique, lo que es luego el Partido Comunista Ruso, liderado por un hombre que se había formado en las universidades europeas, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Él fue líder de la revolución. Se consolidó y formó el Partido Comunista Ruso, más conocido como los bolcheviques, los rojos, los de la bandera roja. Y forman, al caer la monarquía, un estado diferente, conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque todos esos territorios circundantes a Rusia fueron anexados por los comunistas. Por eso se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así está entonces el mundo mucho más todavía revuelto. Más noticias que llegan de Rusia, nuevos acontecimientos, caen las monarquías. El mundo está avanzando en una dirección muy peligrosa. ¿Y qué pasaba mientras tanto acá en América? Acá en América, Estados Unidos estaba pasando por un buen momento económico. Y Estados Unidos otorgó créditos a Alemania para levantarlo de su crisis, de su bancarrota. Prestó dinero a Italia y a muchos países, a Francia, a Inglaterra. Estados Unidos era el banquero mundial de aquel entonces. Otorgaba créditos y vendía armas sin importarle qué clase de gobierno era. Estados Unidos simplemente quería hacer negocios. Y a estas alturas ya varios países habían recibido préstamos financieros de los Estados Unidos. Ahora veamos, así como estaban las cosas, qué estrategias en realidad tenían estos gobiernos que podían romper el equilibrio político que había en Europa, un equilibrio bastante frágil. Alemania, ¿qué cosa quería? Alemania denunció el Tratado de Versalles y
pedía la reivindicación del orgullo alemán. Esa declaración, ni más ni menos, es una declaración de guerra. Yo no acepto el Tratado de Versalles y estoy listo para denunciarlo, para rechazarlo. Alemania no acepta pagar ni las indemnizaciones ni pagar todas las condiciones que las potencias ganadoras de la Primera Guerra le impusieron. Por otro lado, Japón, ¿qué cosa buscaba? Japón, junto con Rusia y ahora con la Unión de Repúblicas Socialistas, querían dominar China. Un territorio enorme, ambicionado por estas dos potencias, por la Unión Soviética y por Japón. Y cuando Japón invade China, recibe la condena de varias potencias, pero la más interesada en rechazar la invasión era la Unión Soviética, porque también tenía las mismas pretensiones. Italia quería ser el amo y señor del mar Mediterráneo, por donde entra y sale la mercadería de África, de Asia y de Europa. Es un paso estratégico para el comercio mundial. Italia pretendía no solamente eso, sino también quería llegar y convertirse en potencia europea colonizando África. Gran Bretaña y Francia tenían ahora dos adversarios, dos fuerzas que los ponían nerviosos, porque temían que sus intereses económicos, capitalistas, estaban en peligro. ¿Y cuáles eran esas fuerzas? Por un lado, el nacionalismo de Hitler y de Mussolini, y por otro lado, el comunismo ruso de Lenin. Corrientes ideológicas que se iban difundiendo ya por varios países europeos, y Francia con Inglaterra temían de que eso pudiera llegar a sus territorios. Y no se equivocaban, porque Hitler ya estaba planeando extender ese nacionalismo, su doctrina, por toda Europa. Ahora, con el apoyo de Mussolini en Italia y de Hirohito en Japón, Hitler se sentía muy fortalecido para llevar a cabo sus planes. Conclusión: el equilibrio mundial a partir de 1930 se vuelve muy, pero muy frágil. Y en cualquier momento podía ocurrir lo peor. ¿Ocurrió lo peor? En efecto, ya veremos más adelante cómo fue eso que se produjo, el estallido de otro conflicto armado